Hare Krishna, muy buenos días. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Naribise Sasumnya Badi Pashatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Continuamos con lecturas y reflexiones de textos del Bhagavad Gita, recordando que ya estamos en el capítulo número 12, titulado específicamente El servicio devocional. Este capítulo ha comenzado con una pregunta, o sea, al final del capítulo número 11, el señor Krishna le había dicho a Arjuna que el servicio devocional era el único modo de comprenderlo a él de manera perfecta y de llegar a él de manera segura y de manera perfecta y establecerse en el estado natural de conciencia de Krishna, que es el estado genuino, original de la entidad viviente espiritual, o sea, de todos nosotros, solo que ahora estamos en un estado de ignorancia desde tiempo inmemorial. Entonces, al finalizar hacia el capítulo número 11, a Arjuna le surge una inquietud y él quiere saber, bueno, hay algunos que se relacionan con el Señor Supremo, con la verdad absoluta, desde una concepción abstracta, o sea, desde la concepción del Brahman, o el Señor Supremo como la verdad que está en todo, aquel que es omnipresente, aquel que está dentro y fuera, aquel que es uno, aquel en el que todo se funde, ¿verdad? Algunos lo ven así y por tanto se relacionan desde esa perspectiva. Y están los otros que ven a Dios como una personalidad, una persona con cualidades, con formas, que desarrolla actividades con el cual se puede establecer una relación personal. Entonces, si ambos están relacionando con el Señor Supremo, lo que uno de una manera y otro de otra, entonces Arjuna quiere preguntar a Krishna de los dos, ¿cuál de las dos maneras entre el personalismo y el impersonalismo es la más perfecta? Habíamos dicho que esta palabra perfecta es una cuestión de la traducción, o sea, no significa a perfecta para uno enorgullecerse, yo soy más perfecto que tú, yo soy más elevado que tú, sino que quiere referirse a cuál de las dos formas es la más estable y la más segura para aquella persona que está encarnada en este mundo material, o sea que es un mundo completamente objetivo, lleno también de diferentes estímulos, objetivos también y lleno de dificultades. Entonces el Señor Krishna, en los versos que habíamos dicho ayer, le refiere que ambas formas, o sea, ambos practicantes llegan a la meta suprema. Lo que pasa es que para el practicante que trata de situarse en la adoración a lo abstracto, o sea, a lo que no tiene forma, a lo impersonal, entonces el avance es muy dificultoso aquí en este mundo material, porque el ser humano en su estado promedio tiene la tendencia a la necesidad de representaciones, o sea, de algo que sirva como representación material para eso con lo cual él se puede relacionar. ¿Por qué? Porque la entidad viviente, cuando está identificada con el cuerpo, que es lo que estamos todos nosotros, cuando está unos más y otros menos, cuando está identificada con el cuerpo, evidentemente ella se vale de la información que le llega a través de los 5 sentidos, aunque se pueden decir 6 sentidos porque la mente se incluiría como un sentido también. La información le llega a través de esos sentidos. ¿Qué son los sentidos materiales? Los sentidos materiales, según la literatura y sabiduría védica, no son más que expansiones de la mente. O sea, son formas que la mente ha diseñado para poder relacionarse con el mundo material objetivo, o sea, con lo que está ahí afuera. La mente no se puede relacionar directamente con el mundo objetivo, porque la mente está hecha de una sustancia que no coincide con la de los elementos materiales tierra, agua, fuego, aire y éter. Por tanto, ella puede estar allí, pero no puede sentir esos elementos. Entonces, para sentir esos elementos, así como los objetos de los sentidos, o sea, el olor, el sabor,
el sonido, la sensación del tacto. Para sentir esos estímulos, ella tuvo que buscar un mecanismo, y ese mecanismo es el surgimiento o el diseño o la construcción de lo que llamamos sentidos materiales. Entonces tenemos a los elementos materiales, los 5 elementos materiales, que es de lo que está constituido todo en este mundo, los 5 elementos materiales burdos, o sea, los que usted puede comprobar de manera objetiva. Tenemos a los 5 sentidos materiales y tenemos a los 5 objetos de los sentidos. Se le llama objetos de los sentidos a aquel tipo de estímulo que tiene que ver con cada uno de los 5 sentidos. Por ejemplo, el sentido del olfato, el objeto del sentido ese sería el aroma, o sea, el olor. Es lo único que él percibe. El olfato de manera natural, o sea, el mecanismo de oler, no puede percibir el sonido, no puede percibir los colores, no puede percibir nada de lo demás. O sea, le está diseñado específicamente para ser sensible a lo que llamamos olor. Entonces, por ejemplo, para el sentido del oído, el objeto del sentido sería el sonido. O sea, el oído, los sensores del oído, el aparato auditivo está diseñado para ser sensible a esos estímulos conocidos como vibración sonora. Entonces, cada sentido tiene aparejado un objeto del sentido. Y además de esos sentidos y objetos de los sentidos, tenemos a los 5 elementos, que es lo que conforman todo lo que conocemos como este escenario material, incluyendo nuestro cuerpo. Tu cuerpo material está formado de esos 5 elementos combinados de infinitas maneras, y esas combinaciones se van llevando a cabo guiadas por las modalidades o tendencias de la naturaleza material que estén dirigiendo tu vida según el estado de conciencia en el cual tú te encuentres. Si tú revisas tu cuerpo material, te vas a dar cuenta que tu cuerpo material, si meditas en él con cuidado, no es más que esos 5 elementos combinados. O sea, todo está allí. Esos 5 elementos combinados dan diferentes resultados, diferentes tipos de otros elementos secundarios que se combinan entre sí y dan otros, y así se hace una red compleja que es lo que llamamos cuerpo material. Pero todo lo que está en ese cuerpo, esa maquinaria material, está hecho de esos 5 elementos. Ahora, ¿cuándo es que esa maquinaria material parece que tiene vida? Cuando esos elementos empiezan a reestructurarse y aparentemente realizar funciones complejas por sí mismas. O sea, y aparecen los sentidos, entonces aparece, ahí está, se muestra la mente, la inteligencia, el ego, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las famosas señales de vida. Entonces, como esa entidad viviente encarnada lleva tanto tiempo viviendo de esa manera en diferentes cuerpos materiales menos complejos y más complejos, ella se ha adaptado, ella se ha hecho dependiente de las referencias que le llegan por los sentidos. Entonces, a la hora de comenzar a buscarse a ella misma, o sea, cuando alguien habla de autoconocimiento, la primera idea que nos viene a la mente, ¿cuál es? O sea, la primera idea es conocer este cuerpo material. Por ejemplo, un niño. ¿Por qué se dice que el niño sobre los 3 años desarrolla algo que se llama la autoconciencia? Porque el niño empieza a tener una percepción de él mismo como algo independiente, o sea, surge esto del yo, mis manos, mis pies, mi cabecita, mi pelo. El niño empieza a explorar su cuerpecito, o sea, entonces, el primer aspecto del autoconocimiento siempre es un aspecto físico, porque esa criatura hasta ese momento solo se concibe como un cuerpo físico. Después, más adelante, y si madura y si tiene suerte, comenzará a darse cuenta que no es solo el cuerpo físico y va a comenzar a explorar también su mente, a explorar sus pensamientos, su memoria. Pero después, más adelante, va a explorar su intelecto, o sea, su inteligencia, pensamiento abstracto, capacidad de procesar informaciones, y así va a seguir explorando. En la medida que él vaya ganando en amplitud de su conciencia sobre qué es él mismo, entonces su famoso autoconocimiento también se va expandiendo. Pero siempre inicia por la parte objetiva.
Entonces lo mismo sucede cuando esa criatura escucha hablar de Dios. O sea, cuando esa criatura escucha hablar de algo relacionado a lo espiritual, ella en su promedio, vuelvo a repetir, en el promedio de casi todos los seres humanos, necesita en los inicios algo que le facilite tener una idea de qué es eso de lo que están hablando. O sea, ella busca algo, ella trata de buscar, de hacer un muñequito, de hacer una imagen, de hacer algo, un libro, un texto, pero algo que al verlo, al tocarlo o al olerlo o al escucharlo, entonces le sirva como referencia de eso que no es material, o sea, de eso que no se puede sentir directamente mediante sus sentidos materiales, pero sin embargo ella quiere conocerlo, quiere explorarlo, entonces en un principio busca esa referencia. Evidentemente en la búsqueda de esa referencia existe un gran peligro, que es el peligro de la construcción de falsas referencias. O sea, simplemente echa a un lado las escrituras y esa entidad viviente empieza a imaginarse, a fantasear sobre qué significa ese famoso Dios, qué es el cielo espiritual, qué es el reino espiritual, y empieza a crear sus propias fantasías a su gusto, a su preferencia, según sus necesidades internas, según sus caprichos. Entonces empieza a crear una serie ilimitada, lo conocemos si estudiamos la historia de la religión y de la humanidad, ilimitada de supuestos dioses, de supuestas cosas, de supuestas fuerzas, de no sé cuánto, porque ella está intentando darle forma a aquello que todavía no puede comprender, pero sabe que de alguna manera existe y está presente. Esas formas son formas, es a lo que la escritura llama formas no autorizadas de representar a la verdad absoluta o al Señor Supremo. La escritura llama forma autorizada a, por ejemplo, una persona quiere conocer al Señor, pero necesita una referencia objetiva a algo, y ella, por ejemplo, está leyendo la escritura que sea sagrada para su pueblo. Y en esa escritura, no sé, dice que el Señor tiene forma humana y tiene una guirnalda de flores en el cuello y sus ojos son muy hermosos y rasgados y su cabello es así como de color oscuro y ondulado y de él sale, o sea, de su cuerpo sale un brillo deslumbrante. Entonces esa persona toma esa referencia y trata de diseñar una imagen parecida a esa. Eso es a lo que la escritura llama entonces autorizada. O sea, una referencia autorizada, una manifestación autorizada, porque la persona no inventó caprichosamente algo, la persona simplemente tomó la visión de un gran alma de que vio en otro estado de conciencia eso y ella trató de traerlo a este estado de conciencia a su manera y según sus limitaciones artísticas o sus limitaciones de oficio, sea como escultor, como pintor, etcétera, etcétera. Pero el punto es este, o sea, necesita una referencia. Después, evidentemente, se supone que en la medida que va meditando en esa referencia, porque la referencia facilita la meditación. Por ejemplo, si vamos a la Ashtanga Yoga antes de la meditación o antes de la etapa conocida como Dhyana, está Dharana. O sea, Dharana es la concentración ya, o sea, concentrarte. Antes de tu meditar tienes que concentrarte en algo. Y entonces esa concentración necesita evidentemente, al menos en los primeros intentos, de algo objetivo, o sea, de algo puntual en lo que tú concentras tu mente. Si no hay algo, entonces no la puedes concentrar en ningún sitio. La literatura, por ejemplo, recomienda si el entrecejo, la punta de la nariz, u otros recomiendan cosas más externas, la llama de una vela, un punto en una pared, una flor, una gota de agua, o sea, algo, pero algo en lo cual tú puedas concentrar tu atención y después la madurez de esa concentración sola se va convirtiendo en su madurez, se va transformando en lo que conocemos como meditación, que en su madurez se va transformando en lo que conocemos como samadhi. No podemos violentar el proceso. Nadie puede meditar en nada si no es capaz de concentrarse, porque la meditación no es un logro, la meditación es el resultado, o sea, la madurez de un estado de concentración. Si usted primero no logra concentrarse en algo, entonces usted nunca puede llegar a meditar en ese algo. Mucha gente dice, yo todos los días medito en tal cosa,
pero vemos que esa persona no es capaz de concentrarse en nada, entonces ¿cómo va a meditar si no es capaz de concentrarse? Parece ahí hay algún error y es que la palabra meditación ha sido muy mal llevada, pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema es que el señor Krishna explica que en este mundo material, debido a esas cualidades o características que ya expliqué, entonces la entidad viviente le es más fácil si encuentra una referencia para emprender un camino que si desde el principio se lanza a una concepción muy abstracta. Una concepción muy abstracta tiene la tendencia primero a desorientarse y la segunda tendencia a no poder concentrar su atención, porque ¿en qué la va a concentrar si aún no comprende nada? Si aún no ha accedido a ese nivel de comprensión. Por eso el Señor Krishna dice, es más fácil para aquel que sitúa su mente en mi forma personal. Dedica allí su atención, su concentración, o sea, le es más fácil el avance porque tiene una referencia en la cual situar. Ese no soy yo completamente. O sea, pero al menos sí me representa a mí, o sea, en su conciencia, en su mente me representa a mí, y entonces puede servir para que él piense en mí a través de esa representación. Ese es el final de las representaciones, ese es el final de la deidad esa que usted ve, ya eso lo hablábamos ayer. Ese es el final de los textos, o sea, cuando usted toma el texto en sus manos, Bhagavad Gita, la Santa Biblia, el Corán, lo que sea, el verdadero devoto no ve el texto, no ve el libro. Él simplemente viendo el libro está automáticamente pensando en el Señor. O sea, el libro ya no es el libro. El libro para él es la palabra de Dios y la palabra de Dios es lo mismo que el Señor y por tanto él automáticamente cae, su mente se concentra en el Señor. Entonces el libro en sí mismo no es el Señor, pero el libro en sí mismo le sirve como anclaje para él fijar su atención en el Señor Supremo. Esto no quiere decir que su atención al Señor dependa del libro, porque vamos a suponer, se supone que en su madurez también progresiva, si un día se le pierde ese libro, o se le deteriora, o tuvo un accidente y se quemó su casa con el libro adentro, ¿qué va a hacer? ¿Ya no se puede relacionar más con el Señor? Claro que sí. Él lamenta la pérdida del libro, pero si él maduró lo suficiente, él va a saber que él puede relacionarse con el Señor aún sin el libro como intermediario, pero sin lugar a duda, si tienes algo que forma parte de este mundo, que tiene cualidades de este mundo, como un libro que es sólido, que es algo que tú ves, te es más fácil, porque al verlo automáticamente piensas en el Señor. Estás muy confundido, estás muy deprimido, muy triste, muy ansioso, muy estresado, vas al texto y el simple hecho de cogerlo, de tocarlo en tus manos, ya te ayuda a salir de eso. Hablo del devoto que está bien anclado en el Señor, porque al tocarlo a eso, automáticamente por un reflejo condicionado, tu conciencia va a caer en Dios. Y cuando cae en Dios y entonces recuerdas que el Señor te acompaña, que el Señor está allí fortaleciéndote y todos esos recuerdos te ayudan a tomar ánimos y fuerza y salir de ese estado del cual tú te estás hundiendo. O sea, pero el Señor Krishna, y aclaro esto, lo aclaré ayer, dice que a ambas meditaciones, tanto aquel que se relaciona con lo impersonal como aquel que se relaciona con una forma personal del Señor Supremo, ambas van a llegar al mismo lugar, lo que para la relación abstracta se hace más difícil en este mundo material. Es más perfecta en el sentido para el que quiere irse desprendiendo de lo material, pero es mucho más penoso el avance. Entonces el Señor Krishna dice en el verso número 6 y 7 lo siguiente. Pero para aquellos que me adoran a mí, entregándome todas sus actividades y consagrándose a mí sin desviarse, dedicados al servicio devocional y meditando siempre en mí, habiendo fijado la mente en mí, oh hijo de Prita, para ellos yo soy el que los salva prontamente del océano, del nacimiento y la muerte. Entonces ya el Señor, después de decir que el avance en el tipo de relación impersonal con Dios es muy difícil en este mundo y se demora mucho y tiene muchos peligros, entonces dice, o sea, vuelve a la otra alternativa. Dice, pero sin embargo, aquellos que me adoran a mí, o sea, está hablando de la forma personal,
O sea, aquellos que me adoran, aquellos que adoran a la verdad absoluta en su forma trascendental como suprema persona divina, como supremo origen de todo, como supremo objeto de amor. O sea, ese que me adora a mí, entregándome todas sus actividades, o sea, y que emprende el servicio devocional, o sea, dedica, sean cual sean sus actividades, comienza poco a poco a hacerlas pensando en mí, a hacerlas como si esas actividades fueran para mí, a hacerlas como si esas actividades incluso estuvieran siendo compartidas conmigo, o sea, incluso él me invita a participar de las actividades, a que yo sea quien las haga a través de él. Esa es la mente del devoto, esa es la conciencia del devoto. El devoto no solo hace las actividades para el Señor, por ejemplo, si el Señor va, si el devoto va a limpiar, ya sea su casa o la casa de otra persona o una empresa, entonces el devoto no piensa que va a limpiar su casa o la de otra persona que la contrató o la de una empresa que la contrató. El devoto simplemente piensa y dice: voy a limpiar este espacio que pertenece a Dios. Voy a limpiar esto porque aquí también esto es la casa de Dios, porque a fin de cuentas todo en este mundo pertenece al Señor. Y el devoto entonces se mete en ese estado de conciencia, y cuando está limpiando, ese tiempo que él está limpiando es un tiempo maravilloso, porque él no está haciendo ninguna actividad ni degradante, ni por la cual se deba sentir mal porque es menos que otras actividades o porque sea mirada de forma despectiva por la sociedad. Eso a él no le interesa, porque él realmente está limpiando la casa de su Señor y su corazón está lleno de gozo porque está haciendo un servicio maravilloso para el Señor Supremo. Eso es lo único que le importa al devoto, por eso se dice que el devoto, cuando está bien establecido, trasciende la dualidad, y esta dualidad incluye el honor y el deshonor. Eso de que este trabajo es más elevado y este trabajo es más degradado, eso no cuenta en el devoto. Para el devoto no hay ni elevación ni degradación, para el devoto lo único que hay es servicio amoroso a su Señor. Más allá de toda circunstancia, más allá de todo honor o deshonor, más allá de lo que digan o no digan, más allá de cualquier cosa, el devoto, para el devoto simplemente hay la oportunidad de servir al Señor. Cuando el devoto camina por su vida, cuando el devoto va viviendo su vida en la medida que va madurando como devoto, solo va viendo en todo una potencial oportunidad de ofrecer un servicio a su Señor. Cuando el devoto va en un ómnibus, por ejemplo en Cuba, que los ómnibus van llenos de personas y van muchas personas de pie y algunas sentadas, y el devoto va sentado porque va sentado, y ve que una persona montó al ómnibus con ciertas limitaciones, una persona mayor, una mujer embarazada, una mujer con un niño pequeño, lo que sea, entonces un anciano, y el devoto la llama: oiga, venga, por favor, venga para acá, tome mi asiento, por favor, ocupe mi lugar. El devoto no lo hace para cumplir una norma de cortesía, ni para que le agradezcan, ni para nada. El devoto ve en eso la oportunidad de servir a su Señor, porque el Señor del devoto es un Señor misericordioso, y porque el Señor del devoto está dentro de cada entidad viviente, y porque el Señor del devoto está siempre preocupado porque la entidad viviente sufra lo menos posible en este mundo, y al ver a una persona que está con ciertas limitaciones y él está en una posición más cómoda en este mundo, entonces él hace lo posible por intercambiarse, porque esa persona también pueda recibir un poco de ese bienestar o de esa comodidad. Simplemente con gran alegría se para, pero no lo hace por norma de caballerosidad o norma de educación formal. Es muy bonito ser educado, pero cuando tú te vas convirtiendo en un devoto del Señor y te vas relacionando con Dios de manera sincera, la educación emerge por sí sola, porque emerge como parte del amor que tú sientes por Dios y de todas las criaturas que habitan en este mundo material. Yo quiero que ustedes comprendan eso. Hay dos caminos para uno acercarse a la evolución humana. Un camino es el de tú ir cultivando por ti mismo las cosas de manera independiente. O sea, tú vas cultivando por ti mismo qué es la educación, tú vas cultivando qué es la cortesía, tú vas cultivando qué es la caridad, es bueno dar limosna, tú vas cultivando. O sea, de manera independiente tú tratas de irte convirtiendo en una buena persona.
Es un camino que es el que casi todo el mundo emprende, el que le enseñan a los niños, perfecto. Pero está el otro camino. Está en que esa transformación y esos frutos ocurran como resultado de otro proceso. O sea, tú emprendes tu cultivo de relación con Dios, tu cultivo de búsqueda interior, tu cultivo de comprenderte como parte integral del Señor, tu cultivo de tratar de meditar cómo el Señor está actuando en tu vida, cómo te está llenando de bendiciones, aunque tú te creas que no, cómo el Señor es caritativo contigo. Y entonces en esa relación con aquel que es el dueño del amor puro, que es el dueño de toda pureza, tú mismo te vas contagiando de amor, tú te vas contagiando de pureza, tú te vas contagiando de compasión y después sin querer sientes la necesidad de ser compasivo, educado, callado, tranquilo, compartir con todos de manera sana. O sea, sola esas cualidades van surgiendo en ti y cualquiera persona entonces se deslumbra y dice, qué persona más educada, qué persona más callada, más equilibrada, más ecuánime, más sonriente, más alegre, más compasiva, más caritativa, qué persona más desinteresada, más austera, qué persona tan llena de fe, qué persona tan dispuesta, qué persona... O sea, eso, pero esa persona no quiso desarrollar eso de manera independiente. Esos son frutos de la relación con Dios. Las escrituras cristianas la llamarían los frutos del Espíritu Santo. O sea, eso, entonces, ese es un proceso natural, ese es el proceso natural. Acercarnos a Dios, acercarnos a la evolución humana, crecer como seres humanos, despertar nuestra conciencia espiritual, todo en este mundo se puede hacer de dos maneras diferentes. Una manera por nuestro propio esfuerzo, trazando nuestra propia estrategia, y la otra manera es centrándonos en nuestra relación con Dios, y entonces de allí emergen los frutos en cuanto van estando listos. Cuando cada cosa está lista, simplemente emerge. Esa es la ley, así funciona. Entonces el Señor dice, para aquellos que me adoran a mí, entregándome todas sus actividades. O sea, ellos empiezan poco a poco bajo una guía experta a cómo yo puedo ir entregando todo al Señor. Yo estoy trabajando y estoy pensando en los santos nombres de Dios, o estoy pensando en una lectura, o estoy imaginando en mi mente así la imagen de un pasatiempo que leí donde el Señor mostraba que su forma, y entonces yo imagino esa forma en mi mente, o sea, o estoy cantando el mantra y busco una manera de que no perturbe mi actividad material y al mismo tiempo estar en relación con el Señor Supremo. Continúa diciendo, y consagrándose a mí sin desviarse, consagrándose. O sea, el devoto está cada vez más entregado al Señor y más entregado a su relación con el Señor, aún desde su vida cotidiana, sin desviarse. Dedicados al servicio devocional, ya eso lo explicamos, y meditando siempre en mí. O sea, siempre está dentro de sus posibilidades reflexionando en el Señor, en lo que está aprendiendo sobre el Señor, en cómo es que el Señor está actuando en su vida. Él trata de sentir eso, trata de experimentar eso. Él medita en las energías del Señor, trata de descubrir cómo este mundo está lleno de energía material, que no es más que los 5 elementos reorganizados de maneras diferentes. Él trata de meditar y descubrir por sí mismo cómo es que las tendencias de las modalidades naturales son quienes empujan a un entidad viviente a actuar de una manera o de otra, a tener una preferencia u otra, y al mismo tiempo cómo la entidad viviente o alma se mantiene allí sin hacer nada. O sea, ella simplemente está metida en ese lío de las modalidades y no se ha dado cuenta. O sea, se va dando cuenta de todo eso y se va dando cuenta que trata de encontrar al Señor dentro de cada cosa, ahí, o sea, meditando de una forma u otra, siempre está meditando en el Señor Supremo. Sigue diciendo, habiendo fijado la mente en mí, o sea, su mente va quedando fija en Dios, oh hijo de Brita, para ellos, yo soy el que los salva prontamente del océano del nacimiento y la muerte. Si revisamos la literatura, volvemos a encontrar con lo mismo que ya les expliqué. En este mundo hay dos formas de lograr las cosas. La forma dirigida completamente por ti mismo y la forma que es como resultado
de tu relación seria y entregada y bien guiada con el Señor Supremo. La forma que es dirigida por ti mismo depende de tu conocimiento, de tus herramientas, de tu aprendizaje, de tus cualidades, capacidades, de tu esfuerzo. O sea, si tú tratas de hacerlo todo por ti mismo, tú tratas de avanzar por ti mismo, tú vas cultivando las cosas de manera independiente por ti mismo. Hoy te cultivas, te haces educado, mañana te haces no sé qué, después quieres ser paciente y emprendes ejercicios físicos y psicológicos para entrenar la paciencia. Ahí te metes un año en eso hasta que lo logras un poco. Después quieres ser austero y empiezas a entrenar la austeridad, te metes 4 años a ver si te vuelves austero, bueno, lo logras. Después quieres ser pacífico, o sea, te pasas la vida entera tratando de ir logrando logro por logro. Es un camino muy dedicado y muy absorbente porque te demanda mucha energía y mucho esfuerzo y mucho fracaso también. Y está la otra manera, que es que en tu relación con Dios comprendes que Dios y tu relación con Dios es la manera perfecta y maravillosa de irte transformando de manera natural y te emprendes en ese camino. Entonces cuando te emprendes en ese camino todo va sucediendo, tienes que forzarte también, pero ya te esfuerzas por Dios, no te esfuerzas simplemente por logros que surgen únicamente de ti. O sea, te esfuerzas porque tu relación con Dios sea lo mejor posible y entonces en virtud de esa relación todo vaya sucediendo con tu participación, pero no bajo tu dirección, sino bajo la entrega al Señor Supremo. Entonces dice que para ese tipo de persona que elige ese segundo camino, dice: yo soy el que los salva prontamente del océano del nacimiento y la muerte. En verdad la entidad viviente no puede obtener ningún logro perfecto, último. El logro último no lo puede obtener por sí mismo. Nadie por sí mismo, por sí solo es capaz de llegar a la comprensión del Señor. Nadie por sí solo es capaz de llegar al reino de Dios. Nadie por sí. No se puede. No se puede. Usted puede llegar por sí solo hasta la liberación. O sea, incluso con gran esfuerzo, incluso lo puede conseguir por diferentes métodos que están registrados en diferentes literaturas y diferentes entrenamientos, pero usted no puede seguir de ahí en adelante por sí solo, porque ya el reino espiritual no es su jurisdicción. Los métodos o herramientas materiales o intelectuales no le sirven para eso. Usted necesita que sea el Señor quien prontamente lo salve de la rueda de nacimientos y muerte. Sin la participación de Dios, sin la participación de la suprema personalidad de Dios en su vida, sin su purificación completa, o sea, la purificación de usted no lo puede lograr. Entonces, para el devoto no quiere lograr, el devoto no quiere emprender ningún camino, ninguna herramienta que lo lleve a alcanzar esto, a alcanzar la liberación, a alcanzar aquello. No, el devoto deposita toda su confianza en que si él va dedicando su vida al desarrollo de conciencia de Krishna o al desarrollo de conciencia de Dios y va progresando en ese sendero y se va entregando completamente al Señor, entonces el Señor se ocupa personalmente de llevarlo a la etapa perfecta o a la etapa de desarrollo pleno de amor puro por Dios, que es el estado original de la entidad viviente. Eso es el devoto. El devoto sabe que no debe o no tiene por qué emprender determinadas cosas complejas, prácticas complejas para lograr algo. Todo logro, él en su conciencia, en su mente, él sabe que todo logro que deba suceder va a suceder por el Señor Supremo, porque le ha depositado su vida en manos del Señor Supremo. Evidentemente esto no significa, repito otra vez, que el devoto se vuelve pasivo. El devoto es completamente activo. Él está trabajando constantemente, pero todo su trabajo por seguir transitando el sendero de conciencia de Dios es un trabajo que se convierte en servicio devocional. Él no quiere hacer nada de manera independiente, ni hace nada de manera independiente. Él trata de entrenarse en el arte y la ciencia de depender por completo de Dios. Depender por completo de Dios es decir: Señor, úsame, Señor, empléame. Él es activo, no es que depender se sienta en el sofá a esperar que Dios haga los milagros. No, Él está siempre en marcha, siempre está pensando: ¿y qué puedo hacer por el Señor? ¿Y cómo puedo hacer? ¿Y cómo puedo agradarle? ¿Y cómo puedo resolver esta situación? Pero Señor,
en el fondo de su corazón dice, Señor, como yo no soy capaz de encontrar una salida inteligente o sabio, como yo no conozco el plan grande que tú tienes, entonces te pido por favor que me ayudes, te pido que me ayudes a ir encaminando, a ir comprendiendo, ir realizando, ir reestructurando mi vida, etcétera, etcétera, pero siempre favorablemente a ti. O sea, siempre para acercarme cada vez más a ti, porque tú eres mi Señor, el controlador de todo. O sea, el devoto va comprendiendo cada vez más a Dios. Comprendiendo cada vez más a Dios implica eso, comprender que Él es la fuente, el bienqueriente, el controlador y el disfrutador de todo. Cuando tú comprendes esos cuatro aspectos de Dios, wow, ya, toda tu vida va a querer estar en manos de Dios. Entonces en el verso número 8, entonces Krishna, después de haberle dicho eso, le dice a Arjuna lo siguiente. Por tanto, tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. O sea, el Señor está diciendo, por tanto, mira, si el camino del personalismo es un poco más fácil en este mundo, si aquellas personas que piensen en mí, se dedican a mí, meditan en mí, etcétera, etcétera, yo los saco personalmente, yo mismo en persona los saco del ciclo de nacimientos y muertes, o sea, yo los llevo a la meta suprema, yo mismo, él dice yo mismo. Entonces mira, simplemente fija la mente en mí, o sea, dedícate a cada vez pensar más en mí, dedícate cada vez a ir dirigiendo todas tus energías hacia mi servicio, o sea, en mí, la suprema personalidad de Dios, o sea, en mí como persona, en mí como personalidad, en mí como algo real con el cual se puede establecer una relación interpersonal. Y ocupa toda tu inteligencia en mí, o sea, toda tu capacidad de pensar, ocúpala en mí, en pensar cómo puedes agradarme, cómo es que me desagrada, o sea, piensa. Mientras más pienses en mí, mejor, porque más te enamorarás de mí. Entonces, al final dice, así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Es una promesa de Dios, dice, si logras hacer eso, entonces sin duda siempre vivirás conmigo. El Señor no dice, en si haces eso, vivirás conmigo después que te muera este cuerpo, o vivirás conmigo en el futuro, o vivirás conmigo en el reino espiritual. Él dice, si logras eso, entonces sin duda siempre vivirás conmigo. O sea, aún permaneciendo en este mundo, aún mientras que llegue el final de este cuerpo material o de esta vida material, tú serás capaz de vivir conmigo. O sea, siempre vivirás conmigo. El devoto puro siempre vive con Dios. El devoto puro no tiene otra realidad con Dios. El devoto puro se siente cada vez más en la presencia de Dios. El devoto puro se siente cada vez más lleno de Dios. Y el devoto puro se siente cada vez más acompañado de manera real e innegable por aquel que es el objeto supremo de su amor. Entonces ese es el deseo del devoto puro. El único deseo del devoto es sentir siempre, siempre la compañía real, experimental, o sea, sentirla viva, la compañía del Señor Supremo. Ese es el anhelo del devoto puro. El devoto puro no quiere ni al reino de los cielos, ni que sea el infierno, que sea la tierra. A él le da lo mismo para donde vaya. El lío es que para donde vaya, él sienta la compañía constante de su Señor. Es lo único que quiere. Eso pasa en las parejas. A veces las parejas en su ataque de romanticismo le dicen a la otra persona, mi amor, no importa si yo me enfermo, no importa si tú te enfermas, no importa si tenemos que vivir en unas condiciones precarias, no importa si nos quedamos sin comer, pero lo más importante es que permanezcamos juntos. Si nos tenemos el uno al otro, si nos apoyamos el uno al otro, entonces todo va a estar bien. Y movidos por ese sentimiento, entonces logra superar cualquier etapa de la vida. Lo mismo pasa, el devoto es pareja, el devoto es una relación de amor con el Señor. Por tanto le dice, Señor, no importa lo que pase con este cuerpo, en qué condiciones tenga yo que estar, a mí lo único que necesito, Señor, es sentir tu compañía, sentir tu amor, sentir tu apoyo, sentir tu presencia. Eso es lo único que yo quiero. Si logro experimentar eso, entonces todo estará bien para mí. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe, que tengamos la dicha suprema sembrada ya en nuestro corazón y cada vez sintamos una mayor fuerza para ir en busca del Señor, para ver al Señor en nuestra vida y para comenzar a aprovechar nuestro tiempo en pensar en Dios.
a la manera que nosotros lo hacemos, algunos de manera impersonal, otros de manera personal, pero siempre irnos situando cada vez más en Dios e ir recogiendo nuestra atención de las tantas cosas que nos entretienen y que no tienen que ver nada con el amor por Dios. Seamos conscientes y responsables de nuestra propia espiritualidad, de nuestro propio avance espiritual. Contamos con el Señor, pero tenemos que ser responsables también de nuestro propio avance espiritual. Tenemos que ir revisando nuestra vida y ejercitándonos en cosas que nos lleven a fortalecer nuestro pensamiento en Dios, porque si no, de ninguna otra forma nuestra mente se podrá ir quedando cada vez más fija en la presencia del Señor. Cada vez que tengamos una oportunidad, tenemos que ejercitar nuestro conocimiento, ejercitar lo que vamos aprendiendo de la Escritura, lo que ya hemos aprendido, tratar de sentir, tratar de experimentar la vida plena. Si usted se centra simplemente en una manifestación de la vida, en una persona, en una circunstancia, usted no podrá sentir la vida en toda su plenitud y por tanto no podrá sentir a Dios en toda su plenitud. Usted tiene que descentrarse, amar aquí, allí, pero al mismo tiempo saber que la vida es amplia y amar a la vida toda, porque la vida toda no es más que la manifestación en este mundo de la presencia de Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare